Buenas noches, queridos hermanos y hermanas que se conectan en esta noche para estudiar la santa palabra de Dios. Que Dios los bendiga enormemente. Gloria al Señor. Aquí permítanme acomodar un poco todo. Bendiciones. Ya los primeros que se empiezan a conectar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Que el Señor poderoso los bendiga grandemente. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Ahí estamos. Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a la hora de poder. Alicia, Carmen, saludando a los hermanos. Por ahí veo a Linda también. Bendiciones. Estamos para estudiar la santa palabra de Dios. No hay nada más hermoso que la palabra de Dios. No esperamos a un mes de la Biblia ni a un día de la Biblia para estudiar la Biblia. Debemos estarla estudiando siempre. Y hoy en día que las enseñanzas y las predicaciones, como decía alguien, hay que ponerlas en un microscopio para encontrar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque se habla de doctrinas y cosas muy humanas, menos de la palabra de Dios. Este tiempo que nosotros tenemos para escudriñar la palabra de Dios es un tiempo maravilloso. Lo más maravilloso de este tiempo no es lo que yo pueda aportar, lo que yo pueda decir, sino lo que nos dice la Biblia. Y vamos leyendo texto con texto, versículo con versículo, saboreándolos, sintiéndolos. Y eso es lo que nos edifica, la palabra de Dios, exponernos a ella. La palabra de Dios nos santifica y nos ayuda. Entonces, bendiciones a todos en esta hora de estudio bíblico. Comenzamos la semana pasada el tema de la santificación en la vida del cristiano. La santificación. Y hablamos de que se usa una palabrita que denota dos cosas. Un acto que Dios hace en la vida del creyente instantáneamente cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos entregamos a Cristo y creemos en Cristo. Entre todas las cosas que suceden instantáneamente, la santificación es una, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y nos entregamos al Señor, Él perdona nuestros pecados, Él escribe nuestro nombre en el libro de la vida, Él nos adopta en la familia de Dios, Él nos rescata de la vida del pecado, Él nos rescata de las garras de Satanás, Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, Él nos regenera, nos hace nacer de nuevo, Él nos da el Espíritu Santo y además de eso nos santifica. Imagínense, todo eso sucede en el momento en que rendimos nuestra vida a Cristo. Por eso el libro de Hebreos dice, una salvación tan grande. Nosotros no nos imaginamos que todo eso sucede en el momento en que nos entregamos a Cristo. Y al no tener un estudio consecutivo, sistemático de lo que ocurre, nos perdemos la riqueza de lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Bueno, la santificación es uno de esos privilegios. Cuando nos rendimos a Jesucristo, nos arrepentimos y nos rendimos a Jesucristo, sucede un acto instantáneo, que es la santificación. Es el acto con el cual Dios nos declara santos ante su presencia. Y no podemos ser más santos, no podemos llegar a ser más santos delante de Dios de lo que somos en ese momento que recibimos a Cristo. Él nos declara santos, lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Pero también la santificación no es algo solamente instantáneo, sino progresivo en nuestra vida, en nuestra experiencia diaria.
Más adelante les voy a dar una ilustración que va a unir, una o dos ilustraciones que va a unir esos dos pensamientos. Entonces, cuando recibimos a Cristo, Dios nos declara santos delante de Él por la sangre de su Hijo Jesucristo. Pero en nuestra vivencia, en nuestra experiencia diaria, en nuestra vida terrenal, la santificación es algo progresivo, instantáneo cuando nos arrepentimos para con Dios, pero progresivo en nuestro peregrinaje aquí en la tierra, ¿verdad? Progresivamente tenemos que irnos santificando y el arrepentimiento en la vida de un creyente, el arrepentimiento diario, el arrepentimiento diario de las cosas que hacemos, eso es lo que nos va santificando, el que nos abramos al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos diga día con día, esto no estuvo bien, esto lo puedes mejorar, en esto fallaste, y con dolor de corazón venimos ante el Señor. Señor, reconozco que en esto te estoy fallando. Ese arrepentimiento, ese reconocimiento y ese deseo de ir adelante en las cosas de Dios es lo que podemos llamar la santificación progresiva. Entonces, hoy vamos a ver que la santificación es un imperativo para la vida del cristiano. ¿Qué significa un imperativo? Un imperativo es algo que no es opcional. No es opcional. La persona que se convirtió de verdad y que fue santificada por el Señor instantáneamente, tiene como prioridad en su vida terrenal, en su transitar por esta tierra, tiene como imperativo la santificación. No es opcional, es un imperativo en la vida del creyente, ¿verdad? Entonces es aquí donde vamos a empezar ya a ver algunos textos, preciosos textos. Estuve estudiándolos y son unos textos maravillosos los que tenemos para esta noche, ¿verdad? Primera Tesalonicenses, vamos a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3. Como he dicho, un tema de esto lo podría hablar rápidamente, mencionar 2 y 3 versículos y 40 minutos se acabó. Pero en un momento como estos, no se trata de eso. Se trata de tener el tiempo que no tenemos un domingo en la congregación donde recibimos una predicación que es la voz del Señor a través de la Escritura, ¿verdad? Para consolarnos, para enseñarnos, para fortalecernos. Pero aquí en este tiempo de estudio bíblico podemos ir con calma, asimilando una misma verdad, asimilándola a veces por 2, 3 semanas, a fin de que quedemos más agradecidos con el Señor. Muy bien, entonces tenemos más personas ya que se han conectado, ¿verdad? Linda, Alicia Medina, Carmen, Ilse, Marielo Zárate, Flor, Alicia. Bendito sea el Señor, otras caritas que veo por ahí. María Emilia también. Bueno, bienvenidos todos. Gracias, Marielos, por ayudarnos en esta noche con los textos. Primera Tesalonicenses 4:3. Vea qué lindo, dice María Emilia Falla, sí, buenas noches, bendiciones. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, ya la tenemos como de la familia. Tais, bendiciones también. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hay creyentes que dicen, ay, ¿cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación. Ahí está escrito, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, si somos verdaderos cristianos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y todo lo que contribuya a esa santificación progresiva en nuestra vida, démosle la bienvenida. Y todo lo que de alguna manera obstaculice cualquier decisión, cualquier cosa que vaya a obstaculizar nuestra santificación, hagámoslo a un lado. Aquí da un ejemplo de algo, aquí da un ejemplo de un pecado que
obstaculiza la santificación en la vida del creyente, que no debe estar. Si ya el Señor nos santificó, esto no debe estar en nuestra vida, en nuestra santificación día a día progresiva, debemos de huir de esto. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y como fornicación, cualquier otro pecado, que nos apartemos de cualquier otro pecado, porque la voluntad de Dios es que en nuestro peregrinar cristiano nos vayamos santificando, ya que Dios, para delante de Él, para con Él nos santificó. Entonces, por eso, en nuestra experiencia diaria, debemos de huir de todas aquellas cosas que atentan contra la santificación. Vamos a ir ahora, vemos aquí entonces que este versículo habla de la santificación progresiva en nuestra vida, que es la voluntad de Dios que progresivamente cada día más nos santifiquemos. Pero vamos a ver la otra parte de la santificación, que es la instantánea, que sucede cuando nos entregamos a Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos a dar tiempo para que usted lo encuentre ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Muy bien. Gracias, Marielo. Dice así. Elegidos, ¿quiénes? Todos los creyentes. Elegidos, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados. Qué lindo, ¿verdad? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, vea qué lindo cómo el versículo dice que los creyentes, los que nos hemos rendido de verdad a Cristo, los que hemos tenido un encuentro con Él, somos los elegidos. Y dice, y somos elegidos en santificación. Aquí no habla de una santificación día a día, no habla de una santificación progresiva, sino habla de que Dios nos eligió en Cristo y cuando nos entregamos a Él, nos santificó. Nos santificó, nos limpió, nos purificó con su sangre preciosa, nos dejó limpiecitos. Y vea qué lindo como dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. De tal manera que lo que está hablando aquí es que hay una naturaleza en el creyente que lo lleva a desear obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo y que lo entristece profundamente cuando desobedece. Si un creyente, una persona dice que es cristiano y le da lo mismo desobedecer al Señor, le da lo mismo andar en una vida haciendo cosas que no convienen y no se siente mal, esa persona que dice que es cristiano debe evaluar su conversión. Porque aquí dice que las personas que son creyentes son elegidos en santificación, o sea, Dios los santifica. Acuérdese que parte de ese significado rico de santificación es apartar. Dios los coge para Él, los santifica. Y les da la capacidad, les da el deseo innato, les da la naturaleza de desear caminar en obediencia y ser rociados por la sangre de Cristo. Qué precioso, ¿verdad? Veamos otro texto, segunda de Tesalonicenses, presciencias y preconocimiento, conocimiento previo o elegir de antemano. Elegir de antemano. La elección es una doctrina de los misterios más grandes y más profundos que pueden haber en la Biblia. En realidad el texto dice que a los que Dios eligió de antemano, a los que Dios eligió desde antes de crear
el mundo. Entonces, qué tremendo, uno dice, wow, quiere decir que yo vine a Cristo porque estaba elegido por Él. Entonces ahí nuestra mente empieza a pensar, ¿y los otros? ¿Serán elegidos? ¿No serán elegidos? Eso no nos corresponde. La Biblia dice que en Cristo el ser humano puede ser elegido. La elección es en Cristo. El que está en Cristo pasa a ser un elegido. Acuérdese que la Biblia dice, elegido y escogido es lo mismo. Acuérdese que la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque Dios extiende su llamado a todo el mundo. Dios extiende su palabra a todo el mundo y cada creyente tiene la obligación de extender esa predicación, ese llamado, ¿verdad? Pero no todos los llamados son escogidos. ¿Por qué? Porque no todos responden a ese llamado. Entonces, de alguna manera, Dios, aquí lo que habla es que Dios conoce el final desde el principio. Él ya sabe quiénes son suyos. Dios no está diciendo, ¿se llegará a convertir Juliano y tal o no? No, Dios conoce todas las cosas desde el principio. Ya Dios sabe quiénes van a responder a su llamado, al llamado de las buenas nuevas de salvación. Ya Dios sabe quiénes son. Y como Dios sabe quiénes son, entonces les llama elegidos y los santifica y les da el poder de obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo Jesús. Precioso, ¿verdad? Es un misterio. Y la mejor ilustración que he escuchado de esto es que hay una puerta muy angosta y las letras que dice arriba dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Una puerta muy angosta y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y alguien ahí en la puerta está anunciando diciendo, entren, esta puerta es Cristo, es la puerta estrecha, son las buenas noticias, es para todos, entren. Y ahí ese rótulo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. La gente pasa, escucha a aquella persona dando las buenas noticias de que entren por esa puerta. Ven el rótulo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esa puerta es Jesús. Oyen y muchos pasan de largo. Muchos hasta se detienen y se quedan pensando. Hasta puede quedarse pensando mucho rato ahí fuera de la puerta, pensando si entra o no entra. De pronto, una de las personas escucha, se detiene y decide entrar. Entra por la puerta angosta que es Cristo. Hace caso al heraldo de la salvación, al que está anunciando el mensaje, y entre por esta puerta. Esa persona se queda pensando y decide entrar por la puerta. Y cuando entra, mira detrás de la puerta y ve que detrás de la puerta estaba escrito su nombre. Ya estaba escrito su nombre. Él no lo sabía, pero hasta que entró se dio cuenta que su nombre ya estaba escrito ahí. ¿Por qué? Porque el Señor ya sabe quiénes son los suyos. Es la ilustración más sencilla y la mejor ilustración de el sentido de la elección, ¿verdad? Dios llama a todos y cuando entramos por esa puerta nos damos cuenta que ya nuestro nombre estaba ahí escrito, que ya Dios sabía que íbamos a venir a Él. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nos entregamos a Cristo, dice aquí, somos santificados y rociados con la sangre de Jesucristo. Dios santo, qué privilegio, qué puede haber más precioso, qué puede haber más sublime, qué puede haber más maravilloso que ser rociado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Oh santo Dios. Vamos ahora a 2 Tesalonicenses 2:13. Entonces, en estos dos pasajes hemos visto, uno, que la santificación diaria es la voluntad de Dios y que nos alejemos de todo pecado como la fornicación,
de todo pecado que nos puede alejar de esa santificación diaria. Y dos, que también la santificación es algo instantáneo, que sucede cuando venimos a Cristo. Él dice, mío eres tú, y nos atrae hacia Él y nos santifica. Entonces, algo instantáneo y progresivo. A quien Dios le dice, mío eres tú, y lo santifica, le da el poder para ir obedeciendo en la vida cristiana, para cuando falla levantarse, para cuando comete un pecado, un error, pedir perdón, arrepentirse, irse santificando, pareciéndose un poquitito a Cristo cada día más. Bendito sea el Señor. Según de Tesalonicenses 2:13, ya lo puso Marielitos ahí, entonces vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Según de Tesalonicenses 2:13. Qué maravilla, ¿verdad? Un día alguien nos habló de Cristo y entramos por la puerta que es Cristo, y cuando entramos vimos nuestro nombre ahí escrito y dijimos, ya yo estaba elegido, ya yo estaba escogido. Claro, si Dios tiene un previo conocimiento, ya Dios sabe quiénes son los que van a responder a su llamado. Según de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros, oiga, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Qué profundo esto, ¿verdad? Que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Oiga, ¿cómo lo hizo? Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ocurrieron dos cosas maravillosas en el momento en que nos rendimos a Cristo, y es que el Señor hizo esa santificación instantánea, nos separó para Él, ¿verdad? Y eso sucedió también por la fe que pusimos en la verdad. Creímos en la verdad que es Cristo, e inmediatamente Él nos apartó para sí y dijo, mío eres tú. Otro ejemplo para entender un poquito esto, ilustrarlo, es las cosas de uso común y las cosas de uso santo. En el templo, en el Antiguo Testamento, habían unos vasos de oro y de barro, pero sobre todo de oro, unos vasos de oro, que eran usados solamente para la liturgia, para los sacrificios, para poner ahí la sangre del cordero y rociarla sobre el pueblo. Eran vasos santos, únicamente usados. Eran vasos apartados para el servicio en la casa de Dios. Esos vasos habían sido santificados. ¿Qué significa santificados? Apartados para un uso especial. El sacerdote de todos los vasos de oro que podían haber, cogió unos cuantos y dijo, estos los santifico, es decir, los aparto para el uso del santuario. ¿Y qué pasaba con esos vasos? Ya eran santificados, ya habían, hoy hace 31 años que me encontró el Señor Jesucristo, aleluya, alabamos a Dios, bendito sea el Señor. Bendecimos a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaba? El sacerdote, digamos, de todos los vasos de oro, cogía unos y los apartaba. Eso significaba santificarlos, los apartaba para el uso del templo, del santuario. Esos vasos ya no podían usarse para ninguna otra cosa. No podían ser de uso particular, no podían prestarse a nadie para que los usara en una fiesta, nada. Eran vasos exclusivos y consagrados para el servicio de la casa de Dios. ¿Qué pasó con un rey Belsasar que cuando llegó y conquistó Israel y se llevó a los israelitas a su tierra, Babilonia? ¿Qué pasó con ese rey Belsasar?
cogió esos vasos que estaban consagrados para Dios y los usó, vertió vino en ellos y los usó para sus fiestas impías, paganas y sus orgías sexuales. Y ahí estaban los vasos santos del Señor. ¿Qué pasó? Eh, ¿Fue algo a lo cual Dios no le dio importancia? Jamás. Apareció una mano en la pared escribiendo, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto, hoy ha sido quitado tu reino de ti. ¿Por qué? En parte, porque fue un acto de soberbia. Fue un acto de soberbia y de pecado coger lo que ya había sido santificado, que no podía ser usado para ninguna otra cosa más que para las cosas de Dios, y usarlo para los usos comunes y vulgares y actos de impiedad. Entonces, hermanos, esta es una ilustración de lo que significa ser santificado instantáneamente. Cuando nos rendimos a Cristo, Él nos separa y dice, ahora los he santificado. Los he santificado en mi sangre, en la sangre de mi Hijo. Los he santificado, los he rociado con la sangre de Cristo. Son mis vasos escogidos y ahora son míos. Y entonces, ¿qué pasa? Esos vasos ya no son de uso común. Ahora son para la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros insistimos muchas veces en usar nuestras vidas para otras cosas que no honran a Dios. Y ahí es donde Dios es celoso. Y ahí es donde Dios disciplina a sus hijos. Si son sus hijos, Dios los va a disciplinar y hasta los va a castigar para que se arrepientan y se vuelvan a Él y crezcan en santidad. ¿Por qué? Porque si somos del Señor ya fuimos santificados y no podemos ser usados para usos comunes. ¿Por qué? Imagínese usted cuando Dios dice que somos templo del Espíritu Santo. Qué serio. Por eso es que Él dice, el que destruye el templo del Espíritu Santo, yo le destruyo a él. Vea qué cosa más seria es ser hijo de Dios. Es un privilegio muy grande, pero es serio porque Él nos ha santificado. Entonces, como ya Él nos escogió desde el principio para salvación y mediante por medio de la santificación del Espíritu, nos ha separado para Él. Entonces, ahora nos corresponde a nosotros santificarnos día a día, entendiendo que soy para la gloria del Señor, vivo para la gloria de Dios, soy un escogido, no puedo usar mi vida para usos viles, no puedo usar mi vida para cualquier cosa, porque soy un vaso escogido por Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Y cuando por alguna razón fallo, cuando por alguna razón falto, entonces en arrepentimiento, Señor, lávame con tu sangre carmesí, limpia de nuevo este vaso, llénalo de la gloria y del poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Qué linda es la santificación. Oh Santo Dios, yo me gozo. Creo, hermanos, honestamente, que yo estoy aquí en una pura fiesta enseñándole a usted la palabra. Yo estoy aquí en una pura fiesta, yo estoy aquí, siento la presencia de Dios, yo me gozo con estas verdades, me gozo con estos versículos, estoy en una pura fiesta, espero que el Espíritu Santo también esté haciendo lo mismo en su corazón, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Bueno, entonces, hemos visto que la santificación es un imperativo, es algo, puesto que el Señor nos santificó como sus vasos, debemos de vivir la santificación día a día. También, vamos a ver otros textos que nos habla de que la santificación es eh, instantánea. Dios nos separa, Dios dice, este vaso es mío, ¿verdad? Instantánea, pero también progresiva, porque ahora el vaso no quiere llenarse de cualquier cosa, ¿verdad? Y si se llena cualquier basurita, quiere estar limpio. Esa es la santificación progresiva. La santificación instantánea, Dios dice, este vaso es mío. Cuando nos rendimos a Él, nos aparta para Él. Y nos ve limpios, puros y santos, sin mancha y sin arruga, por medio de la sangre y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. En nuestra experiencia diaria, nosotros mismos debemos de limpiarnos, no permitir que haya basuras, no permitir que esta agua se contamine. Esa es nuestra labor y es nuestra santificación progresiva.
Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver un ejemplo, la iglesia de Corinto. Vamos a indagar en varias iglesias en el Nuevo Testamento. Vamos a ver los creyentes de Corinto. Entonces le invito a que abra su Biblia en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios 1, 2 dice así. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A dónde? A la iglesia de Dios que está en la ciudad de Corinto. Cuando dice a la iglesia de Dios, se refiere entonces a todos los verdaderos creyentes que conforman una comunidad espiritual ahí en Corinto. A la iglesia de Dios que está en Corinto. Oiga cómo les llama el Señor a través de Pablo. A los santificados en Cristo Jesús. Bendito sea Dios, vea qué tremendo. A los de la iglesia en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo los llama Dios? Santificados. No dice Dios los que van a ser santificados. No dice Dios los que voy a ser un día santos. No. Dios dice, a mis hijos que están ahí en Corinto, a mi iglesia, ellos son mis santificados. Ya los cogí, ya los limpié, ya los lavé con la sangre de mi Hijo Jesucristo. Son míos, a los santificados en Cristo Jesús. Ya delante de mí son santos. Y este vaso dice, ¡ay no! Pero yo todavía tengo muchos errores, yo todavía tengo muchos problemas, yo todavía no me considero digno. Pero el Señor dice, no, yo te veo puro, limpio, santo, sin mancha, sin arruga, por medio del sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Así es como te veo, santificado. Y todo eso que tú ves, por el hecho de que yo te he santificado, tienes el poder de ir conquistando y expulsando todas esas debilidades y esas cosas en tu vida. Entonces, vea cómo en un solo versículo, porque esto es a lo que voy a pasar, en un versículo se enseñan las dos verdades, la santidad instantánea y la progresiva. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, y escuche, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestros. A los que yo santifiqué, los llamo a ser santos. ¿Qué significa? Por cuanto los he santificado, ellos tienen el poder en su vida diaria de santificarse, de arrepentirse, de pedir el poder del Espíritu Santo, de ir conquistando y sacando de su vida todos esos pecados, debilidades, faltas a través de su peregrinaje por esta tierra. Tienen el poder del Espíritu Santo para en su vida diaria hacer una realidad, en su vida diaria, lo que ya es una realidad en Cristo Jesús. Mírelo de esta manera. Nosotros caminamos aquí como peregrinos y extranjeros en la tierra, pero sin embargo el apóstol Pablo dice que Dios ya nos ve sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Yo sentado en lugares celestiales? No, yo estoy aquí en la tierra con una familia, con problemas, con situaciones. Sí, pero Dios ya te ve victorioso. Ya Dios que conoce el final desde el principio dice, ya venció, yo lo tengo aquí sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vea qué tremendo, ¿ah? Y por cuanto ya Dios nos ve sentados con Él en lugares celestiales, nos da el poder del Espíritu Santo aquí de ir transformando nuestra vida por el Evangelio, por la palabra, por el poder del Espíritu Santo, por el arrepentimiento, buscando la santificación personal cada día y progresiva. Entonces, bendito sea el Señor. ¿Ah? Ahora, vea qué tremendo. No sé si va a ser un trabajo muy fuerte para Marielos poner todos los versículos de Corintios. No necesita hacerlos,
porque voy a ir mencionando varios. ¿Por qué? Porque a estos que Dios dice que ya están santificados, en primer lugar los llama en ese versículo, dice que son llamados a vivir la santidad en su vida diaria. Y vea lo que les dice, por ejemplo, en el 3.3, 1 Corintios 3.3. Dice, porque aún sois carnales. ¿Cómo? Pero Dios ya los santificó. ¿Cómo es que son carnales? Bueno, ante Dios, por el sacrificio de Cristo Jesús, ya están santificados, apartados para Él. Pero en nuestro peregrinar aquí en la tierra, les falta la santificación, hacer una realidad de esa santificación. Porque dice, aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Les falta santificación. Les falta la santificación progresiva en su vida diaria. Les falta tanto que no hay ninguna diferencia en este momento. Nadie puede ver una diferencia entre ustedes y los que no son cristianos. Está diciendo, no sois carnales y andáis como hombres. ¿Qué les está diciendo? Ustedes andan como cualquier persona del mundo. Nadie notaría la diferencia. Les falta santificación. O sea, qué tremendo. Luego vamos al 4.18. A esos que Dios declaró santos en el 4.18. Ahí mismo en 1 Corintios 4.18. 18. En el 4.18 vea lo que Dios les dice. 4.18, ahí mismo en 1 Corintios 4.18 les dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. O sea, esos que Dios ha declarado santos en su vida real, gracias Marielos, en su vida real, estaban actuando como carnales, o sea, pareciéndose a cualquier persona del mundo. Además de eso, están envanecidos, lo que significa es que muchos de ellos estaban en arrogancia. Vamos al 6.18 para que veamos algo más en ellos. 6.18 dice, ahí mismo en 1 Corintios 6.18, dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Marielo nos está haciendo la misión titánica, ¿verdad? De poner todos los textos en Corintios ahí, que los voy mencionando rápidamente. Vea cómo en el versículo 18 ya vimos que eran carnales, se parecían a cualquier otra persona, o sea, nadie notaría que eran cristianos, qué tristeza, ¿verdad? Sin embargo, ya Dios los había declarado santos. Estaban algunos envanecidos y orgullosos y otros desgraciadamente, gracias Marvin, Dios lo bendiga, un abrazo. Otros desgraciadamente habían caído en fornicación. Entonces Dios les dice, ya yo los santifiqué, ustedes tienen el poder de huir de esa vida pecaminosa y en su experiencia santificarse, huyan de eso. Y vea las advertencias que le hacen en el versículo que sigue. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Me pertenecen, no pueden usar su cuerpo en fornicación, me pertenecen. Huyan de la fornicación, los que han caído en fornicación, huyan. Y todavía les dice en el versículo 20, porque ustedes han sido comprados por precio. ¿Cuál precio? La sangre preciosa de Cristo. Entonces glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces vea qué tremendo. Dios los ha escogido y los ha santificado. Sin embargo, algunos de ellos, no hay diferencia entre ellos y un mundano, y el Señor les dice, no debe ser así. Si yo les he escogido
como vasos míos los he santificado para mi gloria, ustedes deben santificarse ahí en la tierra. Deben santificarse y deben hacer la diferencia con otros creyentes, con otros mundanos, deben ser diferentes. Algunos de ustedes están envanecidos, llenos de orgullo. No puede ser porque ya yo les he santificado. Apártense de eso. A algunos de ustedes han tropezado y han caído en fornicación. Eso no puede ser, porque ya ustedes no se pertenecen. Yo ya los compré con la sangre preciosa de mi Hijo, son míos, no se pertenecen. Así que arrepiéntanse y santifíquense, apártense de esa fornicación, porque el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. Vea qué cosa más preciosa, ¿verdad? Aleluya. Ahí mismo vamos al capítulo 10, verso 6. 1 Corintios 10, 6. 1 Corintios 10, 6. Primero Corintios 10, 6. Veamos lo que Dios les dice a estos corintios. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. ¿Cuáles cosas? Toda la historia del Antiguo Testamento, los hombres de Dios, sus tropiezos, sus caídas, cómo ellos se levantan, piden perdón como David, se santifican, sus tropiezos, sus victorias. Dice, todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor? Ustedes son míos, deben ser diferentes, santifíquense. Si hay codicia en alguno de ustedes, si alguno está codiciando a la mujer de su prójimo o el hombre de su prójima, si alguno está codiciando los bienes, las ganancias materiales, la clase de vida de otras personas, dejen eso, santifíquense, porque ya yo los he hecho míos, yo los he santificado. Los he comprado con la sangre de mi Hijo. No se pertenecen. Así que dejen la codicia. Vea qué tremendo, ¿ah? En el verso 7, ¿qué más les dice? No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. O sea, no a la idolatría. Un creyente no puede practicar la idolatría. ¿Por qué? ¿Qué es la idolatría? La idolatría es cualquier cosa que ocupa el lugar que debe ocupar Dios en el corazón de una persona. Cualquier cosa que ocupe el lugar que debe ocupar Dios en el corazón de una persona es un ídolo. Y Dios dice, yo les he comprado, les he santificado, los he hecho míos. Yo soy, dice el Señor, el que debe ocupar el primer lugar en sus corazones. No puede haber lugar para ídolos. Y hermanos, ídolos no son solo los de yeso y madera, ¿verdad? El trabajo puede convertirse en un ídolo, la profesión puede convertirse en un ídolo, los hijos pueden convertirse en un ídolo, el dinero puede convertirse en un ídolo. Y hay pastores que podemos convertir hasta el ministerio en un ídolo. Cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios es un ídolo. Y Dios nos dice, ya yo los he santificado delante de mí. Así que ahí donde ustedes están en la vida de ustedes, renuncien a esa idolatría. Dejen que yo ocupe el primer lugar en su corazón. No es tiempo ya para tener otros ídolos. Vean verso 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Dios está usando un ejemplo del Antiguo Testamento en el versículo 8, donde dice, ¿verdad?, que el pueblo de Israel fornicó y en un día Dios mató 23,000, ¿verdad? Entonces, ahora somos de Él. No podemos andar en pecado de fornicación porque somos del Señor. Ahora,
Si alguien dice que es cristiano, está en pecado de fornicación y se revuelca en ese pecado y cada semana está teniendo una aventura sexual. O sea, no fue que tuvo una caída. Ahora, no estoy justificando el que un creyente caiga una vez. Eh, pero alguien pudiera tener una caída y eso no significa que no es cristiano. Lo que va a marcar qué tan de verdad es cristiano, escuche bien, es que su arrepentimiento sea mayor que su falta. Que su arrepentimiento sea mayor que su falta. Está tan triste de haberle fallado al Señor, habiendo caído en fornicación, y haberle fallado a su familia, y haberle fallado a sus semejantes, que hay un compungimiento, un arrepentimiento profundo, que le lleva a buscar que el Señor le vuelva a lavar con su sangre preciosa, le limpie y le restaure y le santifique. Esa es la santificación. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Entonces vea qué tremendo. A los corintios que Dios les dice que los santificó, ahora les está diciendo que se santifiquen ellos. Que se santifiquen ellos renunciando a cosas como vivir una vida que no se distinga de los del mundo, como vivir una vida de personas orgullosas, como vivir una vida de personas que codician cosas malas, como vivir una vida de personas idólatras, como vivir una vida de fornicación. No pueden, son hijos de Dios. Santifíquense, apártense de todas esas cosas. Qué tremendo. Ahorita les voy a dar un ejemplo para que veamos cómo funcionan las dos cosas. Lo que Dios ha santificado y la santificación que nosotros tenemos que hacer. Verso 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Oiga qué tremendo. Venimos de hablar de pecados enormes, ¿verdad? Arrogancia, fornicación, vivir como cualquier impío, mundano, idolatría, fornicación. Y ahora señala un pecado, en el verso 10 señala un pecado que pareciera no ser tan grande como los demás. Pero es un pecado tan serio que dice que en el Antiguo Testamento, porque está usando de ejemplo el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento Dios permitió que el destructor matara y destruyera la vida de muchas personas del pueblo de Dios que habían caído en este pecado de murmuración. Porque la murmuración no honra a Dios, la murmuración destruye la imagen de Dios en otros creyentes. Destruye la imagen de Dios en otros creyentes. Entonces dice el Señor, si yo les he santificado, si ya yo los he apartado para mí y los he lavado con la sangre de mi Hijo Jesucristo y los estoy viendo puros, limpios, santos y sin mancha, ahí en su experiencia diaria, aléjense de esos pecados, entre ellos la murmuración. Dejen de hablar de los demás, dejen de murmurar de los demás, dejen de cuchichear de los demás, sobre todo de otros hermanos en Cristo, de otros hijos de Dios, de los líderes espirituales como los pastores y de Dios, de Dios. Porque hay gente que murmura incluso de Dios, quejándose, quejándose de cómo Dios nos tiene. En lugar de gratitud, quejándonos. Acuérdense que siempre digo que Dios cuenta. Y le dijo al pueblo de Israel en una ocasión, se las tengo contadas. 10 veces han murmurado contra mí. Vea, Dios se las tenía contadas. 10 veces, dice Dios, han murmurado contra mí. Los he escuchado ahí en sus casas, en sus tiendas. Los he escuchado en sus tiendas murmurar de mí. Wow. Algunos de ustedes fueron tan directos contra mí, dice el Señor, que dijeron
Qué fastidio ese pan tan liviano, el maná que Dios les estaba dando del cielo. Y a veces los creyentes no estamos en lo mismo. Qué fastidio esta comida, qué pereza otra vez arroz y frijoles y un bistec. Oh, Santo Dios, que nos recuerde el Espíritu Santo, esos niños que quedan tendidos en las calles de África, quedan tendidos ahí de hambre y el buitre detrás, esperando el momento de la muerte del niño por hambre para comérselo. Hay una fotografía muy famosa de un niño ya a punto de morir, disculpen, de un niño en una calle, un negrito a punto de morir de hambre y un buitre detrás esperando. Un fotógrafo tomó esa escena, la captó en su cámara y le dieron el premio Pulitzer por haber tomado esa fotografía. Tiempo después este fotógrafo se suicidó, se quitó la vida. No pudo soportar el hecho de él haber sido premiado y haber recibido recursos por tomar una fotografía de un niño que estaba a punto de ser devorado por el buitre, que el buitre solamente estaba esperando ya el último aliento por falta de alimento. Y nosotros, ¿cuántas veces murmuramos contra Dios por los alimentos que tenemos? Dios nos perdone, Dios nos ayude y podamos santificarnos, hermanos. Bendito sea el Señor, Santo Dios. Verso 11, 1 Corintios 10:11. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento es un ejemplo. Y están escritas ¿para qué? Para amonestarnos, para exhortarnos a usted y a mí, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Acaso no estamos en los fines de los siglos? Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. Mira que no caiga. Dios nos ha santificado, Dios nos ha limpiado, Dios nos ha purificado, pero Dios pide que nosotros nos santifiquemos en nuestra vida diaria, haciendo a un lado, haciendo a un lado todos estos pecados que señala aquí, santificándonos. Ah, sí, sí, Dios, si es cierto que Dios me santificó, me escogió, me lavó, me perdonó, me regeneró, me adoptó, me justificó. Si eso es cierto, entonces en mi vida yo voy a desear santificarme cada día apartándome de estas cosas. No con mi fuerza, con el poder del Espíritu Santo y con la palabra, usando como herramienta la oración. Verso 13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, todas las tentaciones son humanas. Nadie puede decir es que fue el diablo el que me tentó a fallarle al Señor y el diablo es más fuerte que yo. Sí, el diablo es el tentador, pero las tentaciones que usa el diablo son humanas, son cosas de nuestra cotidianidad. El deseo sexual, el deseo de la comida, el deseo por las cosas materiales, son tentaciones humanas. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, vea, fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, no tenemos excusa en nuestra santificación. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir una tentación en nuestra vida más de la que podamos soportar con el poder del Espíritu Santo, en oración, que la oración es total dependencia de Dios, orando y con el poder del Espíritu Santo y llenándonos de la palabra, tenemos la posibilidad de decirle no a esa tentación y Dios nos dará una salida. Entonces vea el verso 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría, y el verso 15 dice, como a sensatos
os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Yo supongo que ustedes son lo suficientemente sensatos para entender que si son verdaderos hijos de Dios, le pertenecen a Dios, son vasos de Dios y no deben andar ensuciándose con todas estas cosas. Por el contrario, en su vida diaria deben estar santificándose, renunciando a todas estas cosas con el poder del Espíritu Santo que yo les he dado, con el poder de la palabra que les limpia, en dependencia de Dios orando, pueden santificarse de estas cosas e irse pareciendo un poquito más a Cristo. Y si fallaran, porque lo van a hacer como seres humanos, recuerden, si pecamos, tenemos a Jesucristo el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados, dice la epístola de Juan, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea el Señor. Qué tremendo hemos visto estos textos hoy en Corintios. Entonces, terminamos con esto. Los que en el pasado han experimentado la obra santificadora de Dios, es decir, los que se rindieron a Cristo y Cristo los tomó, los limpió, los lavó, los purificó, eso es la obra santificadora de Dios. Estamos obligados, no es una opción, estamos obligados a perseguir y mantener un estado de santificación diaria, a mantener un estado de santificación diaria. Termino con un ejemplo. Acuérdense que la Biblia dice que entre las cosas instantáneas que suceden está la adopción. Bueno, usted es una persona que está desamparada, no tiene recursos, está a punto de morir de hambre, no tiene vivienda, no tiene nada. Como decimos ticamente, no tiene ni dónde caer muerto. Pero resulta que hay una familia que sí tiene alimento, que sí tiene vestido, que sí tiene casa, que sí tiene todo lo que usted necesita. ¿Y cómo se llama esa familia? Esa familia tiene un apellido, la familia Santo, la familia Santo, la familia Santos. Y usted en su miseria, en su pobreza dice, si esa familia me adoptara, yo no moriría aquí de hambre, no andaría con esta ropa sucia, no andaría con esta apariencia, todo desgreñado, no tendría hambre, no tendría frío en las noches, no padecería de desnudez. Y maravillas de maravillas, resulta que el papá de la familia Santos, el papá de la familia Santos, ya lo había visto a usted en esa situación. Y lo llama y le dice, firme aquí. ¿Y qué es esto? Dice usted, a partir de hoy usted es adoptado en la familia Santos. Ya no va a estar usted en esa situación. Usted va, a partir de este momento es adoptado en la familia Santos. Yo le voy a adoptar. Y entonces, claro, usted firma alegre y entra a ser parte de la familia Santos. Y usted entra y usted ve a todos los de la familia bien vestidos, cobijados, con abrigo, llenitos, contentos, alegres. Pero usted todavía sigue ahí, ¿verdad? Y entonces llega el padre de familia y le dice, ya no tienes que estar así. Quítate esa ropa, te vamos a poner, porque toda la familia Santo tiene vestiduras blancas. Le vamos a poner a usted unas vestiduras blancas. Y usted tiene acceso a la comida, al alimento, a todo lo que estamos dando, porque ya usted no es del mundo, ya usted ha sido adoptado en la familia Santos. Pero ahí sucede que usted entra en la familia Santos, pero no habla como la familia Santos, todavía tiene un mal lenguaje, tiene un montón de hábitos malos,
le salen todavía malas palabras, eh, pero el papá de la familia Santos no te avergüenza, sino que día con día te va a decir, escucha, tú tienes todos los privilegios de esta familia. Te he adoptado y te he dado el apellido, familia Santo. Eres un santo. Entiéndelo, eres un santo. Entonces, compórtate como tal. Haz honor a tu nuevo nombre. Cambia ese vocabulario porque así no hablamos los santos. Cambia esa manera de vestir porque así no vestimos los santos. Cambia esa manera de andar porque así no andamos los santos. Ahora, ¿por qué tiene usted no solo la obligación, sino el poder de cambiar su vocabulario, su vestido, todo? ¿Por qué? Porque ya usted es un santo. Entonces, ve, ahí está la santificación instantánea y la progresiva. Usted ha sido adoptado en la familia de Dios, es un santo de Dios que todavía está aprendiendo a comportarse como un santo, como un santo. Entonces, como un santo que es, los santos no están en fornicación, huya de eso. Como uno de los santos, no murmure. Como uno de los santos, aléjese de la arrogancia. Como uno de los santos, no fornique. Como uno de los santos, trate de parecerse cada día más a los santos de Dios. ¿Por qué? Porque ya usted es un santo, viva como un santo. Eso es lo que Dios nos dice. Nos ha adoptado en su familia, nos ha dado el apellido santo. Somos hijos de Dios, adoptados, ahora somos de apellido santo. Comportémonos como tales. Esa es la santificación progresiva. Comportémonos como tales. Si Dios lo permite, próximos estudios estaremos analizando otros creyentes y su proceso de santificación. Estaremos viendo los Gálatas, los Efesios, los Romanos y su proceso de santificación para que estas verdades estén muy profundas. Levante su cabeza, eh, ponga sus hombros hacia atrás, siéntase contento de ser adoptado en la familia de Dios, de llevar el apellido santo. Y ahora Dios nos dice a usted y a mí, compórtense como tales, santificándose diariamente. Dios me los bendiga, amados hermanos. La paz del Señor sea con ustedes.